Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos para que todo el mundo se conecte, para que todas las personas interesadas en esta mesa de discusión vayan entrando, vayan conectándose. Sean todos bienvenidos a este evento especial en el marco del 23º Encuentro Nacional de Capoeira del grupo Longidumar. Estoy muy emocionado porque me dieron la oportunidad de reunir a 3 bravos de la capoeira mexicana para discutir en una mesa a la cual le pusimos cuerpo, emoción, poder, dimensiones de transformación en la capoeira. Y bueno, estamos hablando que estas 3 dimensiones son dimensiones que siempre están presentes en nuestra arte, pero no todos tenemos la idea de pararnos a reflexionar al respecto sobre estas 3 en específico. Y son dimensiones que se han transformado con la capoeira por años y que nos han transformado nosotros como individuos en un sinfín de aspectos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos el día de hoy saber o preguntarnos es qué tan profundas son estas transformaciones, cómo se conectan con las emociones y cómo se conectan con la narrativa de la capoeira. Entonces, para entrar a fondo con esto, juntamos a 3 estudiosos de la capoeira y los voy a presentar y los voy a ir llamando aquí a la escena. Entonces, la primera persona a la que voy a traer es a Mariano Andrade. Él es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especializado en el tema de cultura, arte y relaciones de poder. Y bueno, como ustedes seguramente saben, él es uno de los pioneros de la capoeira en México, fundador del grupo Banda dos Así, y también conocido como Contramestre Mañoso. Bienvenido. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Todo perfecto, escuchamos muy bien. Muy bien. Muchas Vale. gracias, Mariano. En segundo lugar, tenemos a nuestro amigo Eric Serna Luna. Aquí está, déjenme lo puedo poner de este modo así. Él es investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Él ha publicado diversos estudios y papeles sobre capoeira. Coordinó recientemente un número especial sobre capoeira en la revista Forum y ha publicado un sinfín de documentos y siempre está en la opinión y siempre lo tenemos en las estaciones de radio y también va a participar con nosotros el día de hoy. Bienvenido, Eric. Sí, ya saben, aquí, siempre en el Merequetengue. Muy buenas Sí, tardes, gracias por la sí, invitación. mejor conocido como Monitor Lampião del grupo Oficina de Capoeira. Y por último, tenemos a David Contreras, también conocido como profesor Viriba Branca, del grupo de Capoeira Longidumar. Él es investigador doctoral en la... Bueno, eso me lo vas a tener que decir tú en alemán porque yo no puedo leer alemán. Humboldt University. En la Universidad Humboldt, nada más. Entonces, él tiene un proyecto centrado en la investigación videográfica y fenomenológica de experiencias formativas en adultos que practican capoeira contemporánea en la Ciudad de México. Todo eso. Y él es nuestro coordinador de la mesa. Y por último, yo soy su servidor, Juan José González, mejor conocido como Tartaruga. Yo soy historiador y también soy docente de capoeira. Estoy normalmente radicado en Brasil, pero hoy me encuentro en otro lado del mundo. Y yo fundé un proyecto de turismo cultural y de desarrollo sostenible en capoeira en la ciudad de Paraty, Río de Janeiro. Y bueno, yo seré la persona que estará a cargo de la moderación de esta mesa el día de hoy. Y bueno, para no darle más vueltas, vamos a empezar con el tema de Mariano. Entonces voy a dejar a Mariano solito en la escena. Y bueno, muchas gracias, Mariano, y la mesa es tuya. De repente te pierdo. A ver. No estoy escuchando. No sé si me están escuchando a mí. Te estamos escuchando bien, Mariano. Bueno, arranco entonces porque me perdí la última parte. No sé por qué está un poquito inestable acá la transmisión. ¿Sí? Te escuchamos, Mariano. Adelante. Bueno. Ok, muy bien. También voy a poner el relojito ahí para medir el tiempo, aunque ya más o menos lo tengo medido. También les mando un abrazo a todos, a los organizadores, a David, a Adolfo, a Rosa, a toda la banda de Longi. Pues bien, voy a leer esto, que es un trabajo que hice hace bastante tiempo, donde mezclo
experiencias y algo también de teoría, porque me convocaron digamos, para eso, digamos, ¿no? Entonces voy a tratar de jingar un poquito con esto. Va, entonces me arranco. Esto se llama capoeira y micropolítica. Una vez más, navegar es preciso. E empieza assim. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado, só é possível filosofar em alemão. Es una cita de Caetano Veloso. En los próximos relampagueantes 10 minutos intentaré exponer algo de una tesis afortunadamente inclasificable en el campo académico que pergeñé hace 15 años sobre micropolíticas de resistencia cultural, tomando como base mi experiencia en la capoeira Angola. Fue una ardua labor escritural que después de 7 años de jinga y procrastinación se tradujo en 220 páginas donde intenté ponerle palabras a mi propio ayer de capoeirista extranjero y trashumante, en diálogo con varios autores y obras que amé carnalmente en dicho itinerario. Entre ellas debo destacar las 1000 mesetas esquizoides que escribieron en manada una multitud de autores bajo los seudónimos de Gilles Deleuze y Félix Guattari, por lo que como referencia metodológica tendré que referirme a esa mágica caja de herramientas conceptuales digna de Gryffindor que presenta esa obra y que me permitió conectar múltiples dimensiones culturales. Sin embargo, más allá de esa fuente de recursos conceptuales, reconozco en esas páginas la sabiduría de los pretos velios de la capoeira, que me permitió jingar con la filosofía francesa, y a los poetas y cantautores que desde Oswald de Andrade a Chico César o Caetano Veloso siguieron la huella antropofágica de los nativos guaraníes para ganar allé, deglutiendo la herencia de la vieja Europa. Lo cierto es que a través de esa indigestión filosófico-capoeirística pude entrever lo que Deleuze y Guattari denominan el devenir minoritario. ¿No? Ojo con este concepto porque pues me parece bastante central. Intento explicarlo en formas muy básicas. Es una transformación que es a la vez subjetiva, o sea, de nuestra forma de ser, corporal, sociocultural y territorial, que provocaron los negros Congo, Angola, Benguela, Quimbanda, Bantúes y Yorubas en América, que fueron bajados a latigazos de los navíos negreros, raptados y descuartizados corporal, moral y culturalmente, y sin embargo, desde ahí, desde esa indigencia, fueron capaces de transformar a tal punto nuestras sociedades que hoy sería imposible imaginarnos como americanos sin su herencia. El asombro que iluminó mi indagación partió de esa fuerza creativa, estética, simpática, comunicadora, que desde su indigencia material permitió orientar los mochos mestizajes coloniales hacia la sensibilidad exuberante que caracterizó los tórridos arrabales americanos. Una poderosa mezcla de cantos, narrativas, danza y ritmo, de las que son hijos naturales tanto la capoeira como el son jarocho, la milonga, el candombe y el blues, el son, el merengue, la cumbia, el reggae, el calipso, es decir, sin ir más lejos, toda la cachondería con la que nosotros, los americanos, vemos, sentimos y nos relacionamos con el mundo. ¿Qué mejor término que rizoma? Es el término que utilizan Deleuze y Guattari y se refiere a la botánica, a una raíz flotante que forma redes sin tronco central, que hace bulbo donde encuentra tierra fértil y se dispersa sin modelo ni rumbo fijo, para referirnos a la variación en la que estas prácticas culturales se diseminaron por el mundo, atravesando fronteras y clases sociales, proliferando más allá de las escuelas y las instituciones. Visualizar ese contexto como un tejido de múltiples herencias y mezclas permite también comprender los nodos que fueron, entre muchos, Valdemar, Bimba, Bisouro,
Pastinha. Fueron tejedores de redes múltiples, sonoras, semióticas, estéticas, culturales, éticas y políticas a la vez, que conectaron figuras tan diversas como ritos y mitos yorubas, criollos y guaraníes, ardides y mañas de estibadores y marineros en los cais de San Salvador, cantigas y ladainhas con fados y panderos portugueses, fintas de caboclo con mandinga de Preto Velho, patoás de São Jorge, con súplicas y benções do Señor do Bonfim. Piensen nada más en la barroca red que implica el malandro, la figura del malandro, personaje de la capoeira, pero también del samba, como llave de ese devenir. Cantor, poeta, bailarín, maestro del buen vivir, tanto Pedro Malés como Besouro Mangangá o Vadinho, pero también todos los tintanes o cantinflas esparcidos por el continente. A mí me interesa justamente esa relación que nos permite percibir la capoeira de otras culturas y a través de otras culturas también nos conectamos en ese devenir minoritario, digamos, con la capoeira. Son creadores de lenguas y narrativas que entronan, como señala el sociólogo brasileño Roberto da Mata, a la fuerza del débil, a través de la mandinga, la maña y la picardía, pero también del sentimiento, el baile, la fiesta y el canto. Esos bienes inenajenables, relativizar, cito a da Mata en su obra Carnaval, Malandros y Héroes, relativizar las leyes, reglas, códigos y moralidades que sofocan al individuo sin origen bajo el yugo del trabajo y sirven para perpetrar las injusticias sociales. Hoy tendríamos que tenían origen, sí, obviamente, ¿no? Pero en América, pues se veían y se sentían como meramente bajados de los barcos, raptados e indigentes. Así fueron tratados, además, durante mucho tiempo. En otro andarismo rizoma, los mestres de la capoeira, también malandros y sostenedores de la ley del débil a través del jeito, del vadiagem, enseñaban como Pastinha a entender la particularidad de cada individuo. Cada quien, decía el mestre, y cada quien, para enseñar ese arte que era ansia de libertad en mandinga de esclavo. La capoeira se sumó entonces a esa red de conexiones didácticas, prácticas, usos mandingueros de la lengua y el cuerpo, que se constituyeron como arrabales, ¿no? Y me gusta también la idea del arrabal, es una palabra árabe judía que, digamos, se refiere al arraba, es el entorno de las ciudades que quedaba fuera de las murallas de las ciudades. Pero en América se dieron en los suburbios, Lapa, Rosiña, Candeal, pero también Tepito o La Boca, zonas solo identificadas como excrescencia suburbana transmutadora de cuerpos y afectos. Modelos, héroes ni instituciones. Aquí tendríamos que cuestionar también la moderna capoeira, ¿no? En qué medida sigue esa línea, pero en un principio fue así. Que sin embargo merecen el nombre por su potencia para afectar las subjetividades, es decir, nuestra manera de ser, y como supo leer Caetano Veloso, convertirse en un gran poder transformador, justo del dolor y desde el dolor, significó para toda esa raza la esclavitud y la marginación de que fue objeto. Hasta el planeamiento, que sin duda general y deliberadamente llego a al planteamiento, perdón, sin duda general y deliberadamente que llego en estos 10 minutos, ya casi termino, para terminar esta breve exposición desde el contexto. Este contexto, quisiera entonces sacar una pregunta detonadora que me pidieron los organizadores de esta mesa, la cual parte de la siguiente reflexión. Como intenté mostrar, este devenir minoritario, micropolítico por su capacidad de transformar las relaciones y subjetividades de sus contemporáneos a partir de prácticas populares afroamericanas, de las que la capoeira es parte sin duda,
que tuvieron su epicentro en los arrabales de muchas ciudades americanas en el transcurso de las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La pregunta ahora es, ¿qué significa, ¿no?, para todos nosotros esta herencia? ¿Cómo y en qué medida nos apropiamos de ella? ¿Qué devenires provocan en nosotros? Chilangos, tapatíos, jarochos, cariocas, porteños, New Yorkers, lo que sea, de este siglo XXI, todos millennials de la posmodernidad digital. ¿Cuáles son nuestros equivalentes de la subjetividad malandra? ¿De la badiação, de la ye y de la mandinga? ¿Cómo usamos estos recursos, ese legado del sentimiento, del gesto, de la palabra, de la astucia, que en épocas pasadas fueron capaces de levantar una raza de la esclavitud y la marginación para ponerla en el centro del quehacer cultural de un continente? Yo tengo ahí algunas ideas, pero también muchas dudas. Pasan por mis experiencias, algunas formidables, pero no todas buenas. Cada quien, supongo, tendrá las suyas. Y si hay debate después de estas pláticas, pongo esa. Muchas gracias. ¡Wow! No se escuchan los aplausos ensordecedores, pero con este aplauso es suficiente. Qué texto tan bonito, Mariano. Yo creo que hiciste una pregunta bastante potente. Entonces me gustaría dejar esa pregunta para nuestros otros dos ponentes en la mesa si quieren responderla. Yo sé que va a haber muchas preguntas. Incluso una cosa que olvidé decir hace un rato es si tienen preguntas, amigos, que nos están viendo en el Facebook Live, pueden poner los comentarios y las preguntas ahí en el chat del Facebook Live y las vamos a estar poniendo. Ya tenemos hasta 20 personas en este momento viendo. Entonces, si tienen alguna pregunta para los ponentes con respecto a su tema, por favor, pónganla en el chat. Y bueno, ¿qué significa esta herencia para nosotros? ¿Cómo nos apropiamos de esta herencia, David y Eric? Bueno, creo que, no Si tú sé, quieres pero empezar, creo empieza. que parte de nuestras ponencias va a tratar de responder esto, ¿no? Un poquito esta pregunta. Mi perspectiva, como ya verán, va a ser que es una cuestión que puede considerarse, no sé, como un movimiento, una experiencia, una transformación decolonial, ¿no? Hacia lo decolonial. Como cuestionar estas estructuras heredadas de nuestro pasado colonial que están como presentes todo el tiempo en nosotros, en un montón de actividades en las que formas de hacer, actitudes que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y quizás esto sea un poquito el significado actual de esta herencia para nosotros. Muy bien. Eric, ¿quieres concluir alguna cosa o de una vez te presento y te das un arrancón para que empieces con tu ponencia y también podamos empezar a acumular preguntas para a empezar a hacer este diálogo más fuerte? No, pues ahora sí que yo ahí sí compro yogo, estoy acá en el centro histórico y esto que mencionaba Mariano resuena mucho porque justo el trabajo cultural que hago acá en centro histórico tiene mucho que ver con la relación de los manjingueros o de lo que podríamos traducir como la gente que practicaba capoeira antiguamente y que hoy en día habita en los barrios populares del centro histórico. Muy bien. Pues yo quiero aprovechar que tienes la palabra, Eric, para que te arranques con tu ponencia, para que pongamos los temas sobre la mesa y para que sigamos acumulando preguntas para responderlas todos juntos. Entonces, por favor, Eric, tienes la mesa y adelante. Creo que lo perdimos. Creo que se congeló. Se congeló. Bueno, ya saben que este tipo de cosas pasan en los eventos en vivo. Seguramente estará tratando de entrar en un momento. ¿Quieres Entonces, mientras bueno, sigo yo? O... Bueno, voy a hacer rápidamente, voy a sacar la manjinga, como dijeron hace rato, y vamos a ver quién está en el chat. Por ejemplo, tenemos aquí a una persona que creo que nadie conoce, nuestro querido Adolfo, que está ahí en Odara. Tenemos, yo no sé si David conozca a esta persona, que también está mandando saludos. Tenemos a Pat, que también nos está mandando saludos. Sojizo, muy bien.
Voy a pasarlos rápido para que no digan que no apelamos a la gente que está dejando comentarios. Por favor, les pedimos que dejen sus preguntas. Tenemos a Balam. Mira, Balam ya es todo un muchacho. Ahí está Eric otra vez, ya regresó. Sí, ya ves, ¿para qué me sacas de la joda? Estás malvado, tartaruga. No, yo no fui. La manchinga digital, ¿no? Pero ya estamos de aquí de vuelta en esta Odara digital. Pues primero agradecer a Mestre Adolfo, a Mestra Josita también por la invitación, a toda la gente de Longi Dumar que organiza este 23º encuentro de capoeira, a David por la organización y por la invitación, y aquí a Tartaruga por ser anfitrión. Esperemos que no me saquen de un martelo de nuevo. Y pues nada, miren, para aprovechar el tiempo, yo les quiero hablar un poquito de la capoeira visto como un juego de emociones, de sentidos y de percepciones. Pues miren, tengo 10 años entre yogos, entre la academia, entre la ñoñería y entre los entrenamientos de capoeira, entre las jodas de capoeira. Y pues básicamente siempre estoy haciendo estos yogos, ¿no? Lo que vivo en la capoeira lo llevo a la academia, lo que veo en la academia lo llevo a la capoeira. Y esto nace de una inquietud por ir reconociendo las comunidades emocionales y afectivas que vamos construyendo como capoeiristas, como personas que practicamos este arte marcial, este arte inmenso. Y todo surge a partir de una vivencia que tuve hace algunos años con Mestre Jai, que es el mestre de oficina de la capoeira México, bueno, internacional, vino a México y entonces Mestre Jai, estábamos en una joda, y ya saben, los cantos todavía no estaban tan bien, hacía falta un poquito ahí de movimentación no yogo, y de pronto Mestre Jai agarra el gunga, ya saben, hace el repique, gunga comanda, y nos dice a todos, Cade o Dendé, povo. Y entonces, con esa palabra, todo cambió, ¿no? La gente aplaudió más fuerte, aplaudió mejor, cantó mejor, y el yogo se desarrolló de mejor manera, y esa reflexión yo me la llevé mucho a la cabeza porque yo dije, bueno, ¿en qué momento comprendemos como comunidad, en primera instancia, qué es el dendé? Que es un concepto polifacético, o sea, es una semilla, es un aceite, sirve para sazonar la cocina, pero también es un concepto emocional que se expresa a través del cuerpo, ¿no? que se expresa en esta comunidad que se conforma con la joda. Y eso me empezó a llamar la atención para estudiar las comunidades afectivas, emocionales que construimos a través de la capoeira. Regularmente en la capoeira siempre vemos como este aprendizaje o esta educación corporal, histórica, filosófica también, ¿no? Política inclusive, un poquito comprando yo con lo que decía Mariano, pero pocas veces le prestamos atención a las emociones y a los sentimientos. Y fíjense que la capoeira es como otras artes marciales también, pero la capoeira tiene un componente emocional bien especial, con emociones tristes también, melancólicas, como saudade, como banzo, pero también en su reverso tiene esta festividad o esta alegría a partir de otras emociones que tienen un alto componente de construcción de comunidad, como puede ser el axé, que es también un concepto bien polifacético y bien complejo de describir, inclusive hasta religioso, espiritual. El dendé, que es también de lo que me va llamando la atención, ¿no? De cómo aprendemos la forma en la cual debemos de expresar esta emoción sin que se desborde, como en la cocina, no le podemos poner demasiada sal porque el platillo queda salado, ya no sabe igual. Entonces, a lo largo de los años que vamos practicando capoeira, a lo largo de las jodas de capoeira, entre músicas, entre entrenamientos, entre canciones, ¿no? Entre experiencias, también vamos aprendiendo estas formas emocionales que nos identifican, que nos hacen uno, aunque si bien a lo mejor la forma de Longi Dumar es diferente, de construir este dendé, a la que la tiene Oficina da Capoeira y Cordau de Oro y demás, independientemente de ello, nos vamos identificando a través de los movimientos del cuerpo, a través de las emociones, y eso nos permite construir una comunidad
que no solo nos distingue, sino que también nos hermana, nos identifica independientemente de los colores de la piel, independientemente de las nacionalidades, de los grupos, de los estilos inclusive tal vez de capoeira. Y fíjense que esto es bien interesante porque va cuadrando, les digo, en estos yogos con la academia, va cuadrando con una tradición teórica de la sociología y de la antropología, que es la sociología de las emociones, la antropología de las emociones, y que desde los años 80 ha ido indagando en esta, pues a veces en esta región oscura, en esta región recóndita de las emociones y de los sentimientos que construyen las comunidades. Y es bien bonito el aporte de la capoeira en ese sentido, porque usted... No. Esperemos que no sea muy grave y que regrese pronto Eric. Se me hace que está teniendo problemas de conexión por ahí. Vamos a aprovechar esta pausa para poner este comentario que nos dejó Adolfo. Adolfo está muy interesado en el texto de Mariano, entonces ojalá estuviera disponible en PDF. Tenemos a Carla Daniela Sanabria López, que nos saluda desde allá, desde Curumín. ¿Cómo estás? Híjole, y es que justo esta parte del texto para mí es súper importante porque muchas veces no estamos con la cabeza en pensar que la capoeira también tiene emociones muy sensibles. Y es una cosa que he aprendido a respetar y a querer a partir de un montón de experiencias, pero cómo se mete contigo tan fuerte la capoeira en el corazón y en la mente y en como dicen, la saudade, en lo bueno, en lo malo, y cómo creas una comunidad tan fuerte. Ahí está de nuevo Eric, déjame meterlo otra vez a la... Eric, estamos de nuevo contigo. Perdón, ¿qué nos quedamos? Estabas hablando con nosotros sobre los sentimientos, sobre cómo la capoeira se mete tanto en las emociones a partir de las comunidades. Sí, y bueno, una disculpa, ¿no? Manjinga digital. Pero esto se hace cuerpo, a final de cuentas, se hace sociedad, ¿no? Y fíjense que es bonito porque en esta tradición que representamos David, Mariano, digo, hay tanta gente, Sergio, mucha gente en México que está creciendo cada vez, me da mucho gusto, académicos capoeiristas, académicas capoeiristas. El gran referente es Mestre Doctor de Caño, ¿no? Y Mestre Doctor de Caño, esta mano derecha, este cerebro que tenía Bimbalado, Mestre Bimbalado, antes de morir publica un texto bien interesante sobre el trance bayano, ¿no? Y el trance bayano tiene un poquito que ver con, ¿saben? Un adelanto hacia las neurociencias y la capoeira, a partir de la cual en el ejercicio de la capoeira, en un ejercicio desbordado, en un dendé alto, las personas que practican capoeira pueden llegar a desarrollar otro tipo de percepciones, otro tipo de emociones, otra forma a partir de la cual se relacionan con el cuerpo, pero también con la espiritualidad y con la comunidad. Y es muy interesante, perdón, porque ya saben, es eje central y ya tienen ahí, tienen una joda, no precisamente de capoeira, pero es interesante cómo Mestre Doctor de Caño avanza muchas reflexiones de neurociencia y sociología de las emociones al plantear estas formas a través de las cuales con las emociones podemos transmitir otro tipo de comunidades, pero también de percepciones, ¿no? Y esto que dejó Mestre de Caño como en el tintero es algo que se ha ido recuperando poco a poco a través de estas tradiciones que les comentaba de neurociencias, de sociología de las emociones y demás. Entonces, ya para ir cerrando, a mí me gustaría dejar algunas preguntas en el tintero, en la joda, por si alguien quiere comprar yogo, referentes a cómo ustedes aprenden o cómo aprendieron a demostrar su dendé dentro de la joda, cómo aprendieron cuál era el grado exacto de dendé que tenían que poner en cada joda, y si ustedes hayan llegado a experimentar esta espiritualidad elevada de un trance casi, ¿no? De un haché alto que nos expresa en ese dendé. Sería eso lo que les podría compartir. Y ya están acá los botellazos, o sea que se va a poner bueno, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas. Huye despavorido, no te vayan a hacer algo por ahí.
No, estamos aquí en un edificio, no pasa nada. Pero sí me voy a aventar un chisme, a ver, y ahorita les cuento cómo están los catorrazos. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Híjole, yo creo que a mí me da mucha emoción que podamos sentarnos a hablar de capoeira a este nivel y que podamos darnos cuenta que también tenemos sentimientos y que también tenemos emociones. Entonces, antes de que me empiece a soltar con un montón de ideas que tengo en la cabeza, me gustaría dejarle la mesa a David, que también trae un tema bárbaro. Entonces, ni voy a decir nada, yo nada más voy a dejar que David solito se despliegue. Entonces, por favor, David, la mesa es tuya. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy en Alemania, tengo sueño, pero aquí estoy con ustedes muy contento. Pero bueno, entonces, mi ponencia aborda, o sea, ya hablamos como del poder con Mariano, ya hablamos de las emociones con Eric, y mi ponencia se centra más como en la corporalidad, ¿no? Es sobre corporalidad y decolonialidad en la capoeira, ¿no? Entonces, bueno, como es una cosa un poquito abstracta, no sé qué tan familiarizados estén con estas cosas de colonialidad, empiezo definiendo un poquito estas cosas del colonialismo y la colonialidad, que igual son cercanas a nuestra experiencia, pero no tendemos a hablar mucho de ellas, ¿no? Comparto yo del giro decolonial, ¿no? Que es una corriente de pensamiento latinoamericana que más o menos empieza a cobrar fuerza en los años 90, como una recepción crítica de los estudios postcoloniales que en realidad se popularizan en Europa y Estados Unidos como en los 80 por allí, ¿no? Y bueno, entre las aportaciones más relevantes de esta corriente latinoamericana está la distinción entre colonialismo y colonialidad. Bueno, mientras que el colonialismo se refiere a la ocupación de un territorio por un poder colonial que asume su administración política, económica, por ejemplo, la ocupación del territorio de lo que hoy conocemos como México por España, ¿no? O de Brasil por Portugal. Esto es el colonialismo, ¿no? Y en sentido estricto, este colonialismo acabaría junto con la ocupación de ese territorio, por ejemplo, con la independencia de México. Por otro lado, la colonialidad sería una herencia simbólica y estructural del colonialismo que se manifiesta en patrones de subalternización y anulación selectiva de formas de conocimiento, experiencia y modos de vida, ¿no? Bueno, lo más importante es que esta colonialidad, esta forma estructural, ¿no? Esta herencia del colonialismo sobrevive al colonialismo y es algo que sigue presente en las sociedades postcoloniales, ¿no? Entonces, bueno, mientras que el prefijo post, de lo postcolonial, se da a entender esta superación del colonialismo como algo que quedó en el pasado, el prefijo de en lo decolonial lo que hace es enfatizar esta presencia, persistencia de la colonialidad como un fenómeno que hay que evidenciar, problematizar y tratar de superar, ¿no? Y para ello estas escuelas latinoamericanas distinguen al menos 3 formas de la colonialidad, que sería la colonialidad del poder, ¿no? Que se refiere a la práctica de clasificación y discriminación de personas de acuerdo con su trabajo, género y raza, por ejemplo, y que se manifiesta de forma muy persistente, por ejemplo, en las divisiones del trabajo dentro del sistema mundo y también en la transferencia constante de poder de los países del sur hacia el norte. Piensen, no sé, en las mineras de Canadá que vienen aquí a México a sacar todos los minerales y llevárselos a, no sé, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo medio burdo, pero ahí está, ¿no? La colonialidad del saber, que se refiere a la supuesta superioridad de unas formas de conocimiento, las de los poderes coloniales frente a otras, ¿no? Por ejemplo, la superioridad de la ciencia y la filosofía europea frente a la filosofía náhuatl o la medicina tradicional de China, ¿no? Y finalmente la colonialidad del ser, que es la que me parece más interesante cuando estamos hablando de la capoeira, no que las otras no lo sean, pero esta me parece, al menos para mi ponencia, fundamental, ¿no? Que se refiere a la invalidación de ciertas formas de existencia o de experiencia, ¿no? Otras, estas formas no hegemónicas, que quedan reducidas al estatus de no ser o de nada, ¿no? Y se justifica así su explotación y su dominación. Esto, para verlo de una manera muy simple, el europeo reduce, ¿no?, al ser otro del negro africano a la nada, ¿no? Y entonces al no ser nada, al ser un no humano, entonces justifica su explotación y su dominación. Muy, de nuevo, de manera muy general, ¿no?
Bueno, esta forma de colonialidad persiste finalmente en la experiencia de estos sujetos aún después del colonialismo. Bueno, segundo punto de la ponencia, colonialidad y corporalidad, ¿no? Esto es parte de otra corriente como muy actual también en las ciencias sociales en general, que es el giro corporal, que trata de recuperar como este papel central del cuerpo que fue ignorado durante gran tiempo de nuevo por esta cultura como europea, ¿no? Bueno, entonces lo que eso nos trata de presentar es, bueno, al cuerpo como una amalgama, ¿no? Entre el punto en el que se encuentran sujeto y mundo, como un punto de no separación entre sujeto y mundo, ¿no? Que se vuelve entonces como un centro nodal de toda experiencia. A través del cuerpo es que tenemos diferentes experiencias y realmente somos cuerpo, ¿no? No hay una separación entre mente y mundo y así, todo eso sucede como punto nodal en el cuerpo. En fin, al ser una cosa tan importante el cuerpo, no es extraño que el poder colonial se dirigiera a los cuerpos para inscribir en ellos la colonialidad, ¿no? Y entonces, bueno, durante todo el proceso de dominación colonial sucede que, y esto es una cita, ¿no? De un señor que se llama Lipitz, ¿no? Que ciertas funciones corporales, ¿no? Y órganos, y los órganos asociados a ellas, por ejemplo, se convierten en algo extraño y ajeno, se eliminan, se convierten en tabú, tanto en el habla como en la acción, se silencian, a menudo se retiran de lo que forma parte del orden deseado, moral y cultural y de lo que se considera que constituye la humanidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, aquí acaba la cita. Se podría demostrar, ¿no? Con otros autores, que esto no solamente aplica a funciones y órganos corporales, sino también a ciertas características del cuerpo, como el color de la piel, ¿no? O como formas de movimiento que van volviéndose objeto de exclusión de estos órdenes coloniales. Ahora, lo que me interesa aquí, bueno, obviamente son estas características corporales como el color de piel, las formas de movimiento, porque eso nos liga a la capoeira, ¿no? Y entonces sucede que, bueno, por ejemplo, en sociedades coloniales como en Brasil y en México, las formas de movimiento cristiano europeas, y si aquí me ayudas a compartir la tablita, Juanjo, te lo agradezco mucho, estas formas de movimiento cristiano europeas impuestas por los colonizadores, supongo que ahorita estarán viendo una tablita donde de un lado se ven las formas de movimiento europeas, del otro se ven como las movimientos no europeas, en concreto las que varios autores han asociado con la capoeira, ¿no? Y con estas raíces africanas de la capoeira, ¿no? Estas formas, las de los europeos se vuelven como las formas dominantes que empiezan a subvertir a las otras, ¿no? El modelo del movimiento europeo es la línea vertical, de mantener la cabeza erguida, lejos del suelo, la espalda recta, el torso formando una unidad entre las caderas y los hombros, con movimientos directos, rectos, ¿no? Esos son los movimientos preferidos. Y estas formas de movimiento contrastan ejemplarmente con formas de movimiento que para nosotros capoeiristas son muy comunes, ¿no? Las formas de movimiento que trajeron los negros esclavizados, ¿no? De los que hablaba Mariano en su presentación, que se caracterizan por un modelo geocéntrico, circular y horizontal, que es contrario a esta verticalidad europea. Los movimientos se dirigen hacia abajo, se flexionan las rodillas, se apoyan la cabeza y las manos en el piso, la columna vertebral se vuelve como algo flexible, ¿no? El torso deja de ser este bloque rígido y se fragmenta, se articula, nosotros movemos los hombros para un lado, la cadera para el otro, con diferentes ritmos, ¿no? Y bueno, en contraste con los movimientos rectos de esta corporalidad europea, esto también es clarísimo, en la capoeira se prefieren movimientos indirectos, curvos, sinuosos, ¿no? Estas formas de movimiento no eurocéntricas fueron interpretadas por las élites coloniales como signos de incultura, de mala educación, de inferioridad racial o de degeneración moral, ¿no? O sea, hay autores que detallan esto. Y bueno, a través del ejercicio del poder colonial, esta inferioridad finalmente acaba siendo adoptada por los propios oprimidos y pervive en la forma de una colonialidad de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad. Ok. Si quieres ya dejar de compartir, Juanjo, creo que es más que suficiente. Llegamos al punto, así como nodal de la ponencia, que es cómo esta decolonialidad y corporalidad se ligan con la capoeira, ¿no? Y bueno, algunos autores como Greg Downey y Cristina Rosa, que han estudiado la capoeira desde diferentes perspectivas, ¿no? Consideran que bueno, estos movimientos de la capoeira no solamente fueron como oprimidos por las élites blancas latinoamericanas, sino que el aprendizaje de estas formas de movimiento que están preservadas en las artes populares como la capoeira
podría servir como una especie de práctica educativa decolonial que contribuye a problematizar la colonialidad de nuestra experiencia, ¿no? En fin, esto llevaría a hablar, por ejemplo, de un oscurecimiento de la subjetividad blanca. Eso también es una cita de un autor colombiano que estudia esto con la capoeira, un oscurecimiento de la subjetividad blanca, siendo esta blancura un elemento del imaginario colonial por excelencia, ¿no? Y mi pregunta, o mis preguntas entonces serían, bueno, ¿hasta qué punto puede realmente la práctica de movimientos en la capoeira contribuir a una descolonización de la experiencia, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos realmente cultivando, cuando hacemos capoeira, corporalidades otras, ¿no? Corporalidades decoloniales? ¿Es el trabajo con la colonialidad realmente una vía para descubrir y cuestionar esta colonialidad, ¿no? ¿Qué implica esto de descolonializar las corporalidades? Y lo más interesante, que a lo mejor eso nos pueden ayudar tanto los otros ponentes como el público, ¿qué evidencias de este tipo de procesos tenemos en nuestra experiencia con la capoeira, ¿no? ¿Realmente tenemos evidencias de esto o todo sigue siendo un discurso teórico nada más así? Y ya. Regreso con ustedes. Es que no me puedo no puedo prender el micrófono. Muchísimas gracias, David. A ver, déjame, voy a ponerle aquí este clic. Listo. Hola. Pues ya estamos todos aquí en la mesa. Yo quisiera retomar nuevamente la primera pregunta que hizo Mariano, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, porque nosotros estamos moviéndonos de una manera muy diferente a la que se mueven muchas otras personas y es una cosa que creo que se siente cuando estamos, y yo creo que es una cosa que sentimos todos los capoeiristas cuando estamos en otros grupos sociales. Nosotros tendemos a ser las personas que no nos cuesta trabajo sentarnos en el suelo, somos las personas que sin problemas ponemos las manos en el suelo, muy probablemente somos personas que nos gusta bailar más que a los demás, ¿sabes? O sea, nuestra corporalidad está más allá de lo latinizados que ya estamos, porque aparte de todo nosotros estamos latinizados y tenemos un montón de cosas así. Pero me gustaría saber cómo, déjame poner la pregunta otra vez, ¿qué significa esta herencia para nosotros? ¿Cómo nos apropiamos de esta herencia? ¿Cuándo llegamos a esto? Y la pregunta está abierta a la mesa. Pues no sé, miren, yo considero que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Tiene allí un grado de evolución, de encarnación, y así como hay un proceso civilizatorio, entre comillas, que nos ha enseñado a manejar el cuerpo de cierta manera, ¿no? Con ciertas rectitudes a lo largo de siglos, a lo largo de décadas. Me parece que también la práctica de la capoeira, como bien señalabas, tiene muchos rastros en nuestra memoria corporal y sensorial y emocional, y lo vemos mucho en lo cotidiano. Hay un andar ahí que dicen un andar malandro, en el cual a tú observar a alguien ya puedes ver, ¿no? Cobra que cobra, no morge, ¿no? Si una cobra conoce otra cobra, no precisa dizer que me cobra. Porque se va encarnando en realidad el saber y las emociones que aprendemos en los entrenamientos y en las horas, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor lo vamos a ver en un proceso evolutivo más largo, pero sí me parece que en el corto periodo, las personas que practicamos capoeira, sí vamos modificando nuestros cuerpos con mayor flexibilidad, con a lo mejor reflejos más rápidos que las personas que no hacen este tipo de actividades, ¿no? Y yo creo que allí en el cuerpo está un testimonio de esta herencia, de cómo la encarnamos, ¿no? Es un proceso más corporal y emocional que a veces intelectual, y eso también me parece que va con la colonialidad, ¿no? No todo es la razón, no todo es el pensamiento, ¿no? Eso sería lo que yo pondría, ¿no? Esa sería mi queixada. A mí me gustaría, solamente para retomar rápidamente, nos está pidiendo Adolfo que si podemos repetir las tres preguntas. En realidad, una cosa interesante es que los tres ponentes hicieron varias preguntas, entonces yo traté como de sintetizar las tres preguntas, entonces se las voy a poner ahora en pantalla. La primera pregunta, que fue la pregunta de Mariano, que fue, ¿qué es lo que significa esta herencia? La herencia de todos estos, de
todas estas personas afrodescendientes y cómo nos apropiamos de esta herencia, la pregunta de Eric es cómo aprendiste a expresar tus emociones en la capoeira, que obviamente es una pregunta muy general porque él aventó varias otras preguntas, pero cómo la emoción se transmite y se presenta en la roda de capoeira. Y la pregunta de David es si puede nuestra práctica descolonializar a nuestros cuerpos y cómo lo hace, en pocas palabras, porque él también se aventó varias preguntas. Entonces, a mí me gustaría también que las personas que están en el público, si tienen alguna respuesta a esto, mira, por ejemplo, ya sí, tenemos hay varias, al parecer. Ya tenemos a una persona, voy a leerlo. Simulación de una conciencia y de construcción colonial. Me parece necesario hacernos estas preguntas y cuestionarnos qué rasgos coloniales reproducimos a relacionarlos entre nosotros, a practicar o jugar capoeira. Es un comentario interesante. También me gustó, digo, como refiriéndose a la pregunta de Mariano, el comentario de Adolfo, ¿no? Que para muchos de nosotros es más como una apropiación, como la lectoescritura, más que una herencia, aunque ahí diría que quizás justo con esta idea de que realmente estos movimientos tienen algo como de esos pueblos que los originaron, sí ¿estamos heredando algo? ¿Solo nos estamos apropiando? Esa sería como mi cuestión. O sea, el aprender a hacer estos movimientos que, como dice Juanjo, como dicen Eric, nos vuelven como más latinos, nos vuelven más dados a sentarnos en el piso, a movernos de ciertas maneras. ¿Es solamente apropiación o realmente estamos pudiendo ganar una cierta forma de experimentar, una cierta forma de relacionarnos con el mundo, con nosotros mismos, con las otras personas, a la que no tendríamos acceso, digamos, desde solamente la parte europea, ¿no? Eso sería una cuestión interesante. Y aquí tenemos un comentario de Alan Reyes. Así como nos apropiamos de ella, también la capoeira se apodera de nosotros. La evolución de nuestros movimientos que con esfuerzo logramos es la evolución de nuestra vida misma. ¡Wow! Me encanta que la gente empiece a aventar este tipo de ideas así tan profundas y a veces me pregunto si este tipo de cuestiones se hablan en las rodas. ¿A ti te ha tocado, a alguno de ustedes les ha tocado sentarse a hablar a este nivel de profundidad y de sentimientos y de emociones en una roda con alguno de sus amigos? Ninguno de los ponentes quiere responder. No, más bien no sabíamos quién comprar yo. Fíjense que en mi experiencia ha sido raro. Yo siempre he sido estigmatizado por ñoño, en espacios no ñoños. Entonces, a veces es difícil, pero poco a poco vas sembrando esta semilla. Creo que inclusive estos batepapos ayudan a eso, ¿no? Ayudan como a pensar la capoeira más allá de las patadas y las esquivas, ¿no? Tenemos eso, Giso. Creo que también el profesionalizarla es apropiarnos de ella, ¿no? Todo lo que hacemos con lo que aprendemos es nuestra forma de apropiarnos de ello. Y yo creo que una cosa que me gusta muchísimo y que me voy a aventar un... Sí, yo Mariano, creo que el lenguaje de la capoeira, sí. Adelante, Mariano. Estábamos esperando a Mariano. Creo que Mariano ya no nos está escuchando. Sí, tiene un delay. tengo muy cortado la transmisión. No sé si se escucha. No, creo que no. Sí, se escucha perfectamente bien. Es raro porque estoy captando acá con el celular. Sí. Tú arráncate porque está muy diferido, te escuchamos perfectamente bien. Bueno, voy a alargar el choro porque estoy con el celular captando una cosa. Otra cosa. Bueno, entonces voy a hablar acá a la cámara. Te escuchamos perfectamente bien. Ok, voy. Bueno, entonces voy a hablar acá a la cámara. Mariano está viendo a sí mismo. Ok, no me escucho aquí, pero creo que ustedes me escuchan. Entonces yo creo que el lenguaje de la capoeira es otro, digamos. Nosotros estamos utilizando deliberadamente un lenguaje que nos permite enfocar así con microscopio ciertos aspectos, ¿no? Me gustó mucho, digamos, la manera en que Eric, por ejemplo, trabaja el tema de la emoción y evidentemente eso tiene un correlato, es un poco la
la pregunta de David, ¿no? Sí tiene un correlato en las rodas, en nuestra experiencia cotidiana, pero el lenguaje que usamos nosotros, por eso empecé citando a Caetano Veloso. Si tienes una idea increíble, mejor haz una canción. Está probado que solo es posible filosofar en alemán, nosotros utilizamos un lenguaje muy pesado, digamos, para referirnos a todo esto. En las rodas suceden todas estas cosas. Volviendo a la pregunta que hacías, Juanjo, suceden todas estas cosas, pero no se dirimen en términos académicos. Los términos académicos nos sirven, yo no diría que no sirven, yo soy muy defensor también de la teoría, pero sirven a otro nivel, como para distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el trabajo que hace David me parece fantástico. Permite pensar la capoeira en relación con otras experiencias, digamos, de decolonialidad, es decir, de construir, de trabajar nuestras, digamos, nuestros lastres coloniales y poder desde ahí como entretejer alternativas, ¿no? Entonces, estas conexiones es lo que permiten los conceptos. Un poco Eric hablaba de estas palabras valija, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas les llama palabras valija, a esas palabras donde uno puede meter muchas cosas, ¿no? La capoeira está llena de estas palabras, ¿no? Que se refieren en general a una experiencia más a un concepto. Mandinga, Axé, no sé, Dendé decía, pero qué sé yo, Aruanda, ¿no? Aruanda, podríamos decir que es la capital de Angola, Luanda, pero no es eso. Aruanda es la tierra prometida, es muchas cosas, digamos. Aruanda es un lugar utópico donde no existe este peso, ¿no? de la esclavitud y de la marginación que aún se vive, ¿no? Aún se aprende con la mentira de la escuela y la verdad de la capoeira, como decía Mestre Ferradura, ¿no? Yo creo que hay mucha sabiduría en una roda, hay mucho intercambio también, mucho diálogo, y lo que estamos haciendo ahora es otra roda, digamos, que nos permite vincularnos con otros espacios, otros conceptos, otros mundos conceptuales. Y bueno, pues uno siempre recurre a eso también porque uno tiene que traducir todo el tiempo. Cuando estás enseñando capoeira tienes que echar mano de la traducción. Yo me suelo fijar, ahí para terminar y no monopolizar, porque uno tiene muchas experiencias, obviamente, en estas traducciones suelo tratar de acercar, como yo también soy extranjero acá, soy extranjero en todos lados, digamos, suelo tratar de acercar, digamos, la experiencia mexicana con la experiencia del malandro, ¿no? De que es el origen de la capoeira. Y digo, no sé, ustedes me corregirán a lo mejor, pero digo que la capoeira es un albur, ¿no? O sea, es como tratar de fintar y de darle la vuelta y de chingarse al otro, digamos, pero en un sentido figurado, ¿no? No en un sentido así a la mala, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que hacemos todo el tiempo. Y en este espacio también estamos haciendo algo así, con lo cual renovamos también el acervo de la capoeira y generamos otros puentes y otras conexiones con otros mundos, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Híjole, me da muchísimo gusto ver cómo la gente está poniendo comentarios súper relevantes en el chat. No sé si nos va a dar tiempo. Igual y nos podemos colgar un poquito más porque nos quedan 5 minutos, pero igual nos colgamos unos 5 más o 10, porque hay unos comentarios muy interesantes y voy a empezar con Mariana. Se me hace complejo el concepto de descolonizar el movimiento. Salimos de uno para aprender otro y a veces con bastante rigidez. Quizás ampliamos las posibilidades, pero no sé si se da a entender cómo recuperar una libertad perdida en el proceso de colonización. No sé si se entiende este comentario. Y después, lo voy a decir como lo leo, grave.
me parece que la capoeira es justo un espacio donde la herencia evolutiva se expresa y se libera de la limitación de la actividad, pensamientos y posturas educadas y colonializadas. O no importa. En ese espacio es imposible no entrar en contacto con el cuerpo que habitamos y estar presentes en las sensaciones universales que se liberan por la naturaleza misma de nuestro ser. En definitivamente yo he vivido experiencias espirituales practicando de capoeira. Y una cosa que me viene aquí súper pesado en la cabeza de las cosas que dijo, creo que fue Eric, es si alguien ha logrado llegar a este trance. Sí fuiste tú, ¿verdad, Eric? El que habló del trance, el trance bayano. Yo no conocía este término y solo lo conocí hasta ahora que leí tu texto. Y se me hace sí existe, sí es correcto. Todos hemos tenido un momento en el cual estás jugando y ya te perdiste en el juego, te perdiste en la roda, te perdiste en los instrumentos, te perdiste en todo y solo estás ahí compartiendo y conviviendo con esa persona y yo creo que, híjole, se me fue. Pero esta parte yo creo que es muy fuerte y son las cosas que sabes que existe la She y que sí existe un momento en el cual estás apropiando de todos estos momentos, todos estos movimientos y los estás convirtiendo en emociones de manera muy significativa. Díganme si quieren aventarse encima de mí o si quieren responder. Voy a empezar a... igual rápido, antes de que sigas poniendo más comentarios, porque si no se va a quedar atrás. Sobre el comentario de Mariana, por ejemplo, se me hizo muy interesante porque me recuerda a lo que estábamos platicando cuando estábamos planeando esta mesa, creo que sobre todo con Juanjo, que bueno, finalmente, sí, aprender capoeira a lo mejor puede ser cuestionar, ciertas estructuras coloniales heredadas de Europa, o sea, ciertas formas de poder, porque bueno, esas otras ya no serían estructuras coloniales en sentido estricto, ¿no? Pero ciertas estructuras de poder heredadas como de la colonialidad europea, pero finalmente acaba siendo aceptar e incorporar otras formas y estructuras de poder, ¿no? Que, pues, a lo mejor son diferentes, pero que no sé, son mejores, son peores que son, ¿no? Eso igual habría que debatirlo también. Ya, pues síguele, Juanjo, perdón. Ok, Isabel Contreras. Apropiar es experimentar, lo cual forma un potencial interior en nuestra personalidad que se expresa y representa en todos nuestros actos, conductas y haceres en general. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Cuál es el nombre de capoeira es la mamá de David? ¿Cuál es el nombre de capoeira? No me acuerdo, yo tampoco. Ok, vamos al siguiente. Hablando de las emociones, cuando estamos en la roda y los instrumentos se unen, la música comienza a entrar a nuestro cuerpo, como comenta Alan Reyes, la capoeira se apodera de nosotros. Yo expreso mi emoción en la roda, cantando, y el canto es la manera en la que el espíritu conecta, hablando sobre cómo expreso mi emoción al estar en una roda. Apropiarnos de la capoeira es profesionalizarnos, seguir aprendiendo, investigar y preservar las raíces. Y wow, tenemos un montón de comentarios, qué emoción. Mi amigo Larame, apropiarse, 2 puntos, sería de construir, primero copiamos, después creamos, así que adaptarlo a nuestros contextos. Mandinga igual a tener barrio, Dendé échale salsita, Jinga es el tumbao, Ashe échale fuá, y así sucesivamente. Pues sí, creo que tiene toda la razón nuestro querido Arame. Saludos donde quiera que estés, creo que está en Tepoztlán el Arame. Ahora, Adolfo. Com a verdade das favelas, não com a mentira das escolas. La cita del mestre Tony Vargas. Sí, es correcto, Adolfo. Ahí está. Va para David. Pero sobre las preguntas que hiciste, ¿tú qué opinas? ¿La capoeira decoloniza? ¿A quién y cómo? Híjole, yo venía aquí a escucharlos a ustedes hablar de mis preguntas, ¿no? Creo que yo no podría darles una respuesta así tan concreta a eso. Yo creo que sí te puede llevar a cuestionar, al menos, o sea, no sé si a superar, no sé, ¿no? Pero al menos a hacerte consciente de que tienes ciertas estructuras que limitan tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de relacionarte con, que a lo mejor jamás habías pensado dónde vinieron y que a lo mejor acabas identificando con, híjole, eso es una historia larguísima desde la colonia en México, ¿no? Que esto realmente te mueva a desprenderte, no sé,
Eso es como creo que afirmarlo, negarlo, no estoy todavía en posición de hacerlo, pero creo que sí te puede llegar por lo menos a cobrar un cierto tipo de conciencia que ni siquiera es una conciencia a lo mejor explícita, verbalizada, ¿no? Sino a lo mejor una forma de conciencia, de nuevo, tácita, corporal, medio implícita, medio emocional, a lo mejor, como retomando el vínculo con lo que dice Eric, ¿no? Medio de Por eso, no sé, ahí comprando el juego, David, a mí me parece interesante el término del devenir minoritario, porque no pasa por la conciencia y porque pasa por un lento decantar de procesos que van transformando las sociedades. Nuestra experiencia del cuerpo, nuestra experiencia de la relación con los otros y con el mundo no es la misma. Claro que la capoeira es un elemento, no es, digamos, la herencia africana. Por eso yo digo, me refiero a herencia con justamente esta afectación que produce la subjetividad afroamericana, no en América, y cuyas transformaciones, lo decía recién Arame, o sea, tienen que ver con el cachondeo, ¿no? Yo tenía... Adolfo se acordará porque hace muchos años recién llegaba yo a México y inventé un rap y se refería un poquito a eso, decía algo así, te lo voy a rapear así, en cortito. En Tenochtitlan, ombligo del mundo, patria y desmatria del vagabundo, morenos, negros, prietos y tiznados, que atados y esclavizados, conquistaron el mundo. Parieron un hijo cábula, más tepito que guerrero, más carnal que alburero, cotorro, cachondo y chingón. Esa es una manera de apropiarnos de la capoeira y de todo lo que llevamos atrás. Sin eso que llevamos atrás no entenderíamos la capoeira, no sería, o sea, realmente la capoeira probablemente vino mucho antes aquí, pero no fue entendida, ¿no? Como decía David, digamos, hay cierto bagaje que nos permite aproximarnos a ella, y este bagaje tiene que ver con que aquí se bailaba cumbia desde los años 60, se bailaba danzón desde los años 20, entonces esto es lo que nos va aproximando a una sensibilidad, y esto es un devenir, ¿no? Es una transformación histórica, lenta, subterránea, ¿no? Algo así. Si me permiten ahí comprar yo rápido, porque lo que menciona Mariano me parece interesante, me parece importante, y les repito, estando en centro histórico, conflicto, comerciantes contra policías, la Merced está aquí al ladito, a minutos. O sea, en realidad, ahí vienen también la experiencia colonial que tuvo México, ¿no? La presencia de esclavitudes, que a lo mejor no fueron tal vez las raíces africanas que dieron este caldo que conocemos como capoeira, pero sí hubo otras expresiones de mandinga, de ser ladino, ¿no? O sea, allí hay otras expresiones de la africanidad o de la México-africanidad que también se hermanan y son parte también de nuestra herencia y de alguna u otra manera como latinos, pero el término latino no solo es europeo y el americano, sino también es la persona africana. Entonces, en esa mixtura es lo que también nos permite esta herencia ir entendiendo, ¿no? Lo que después como practicantes de capoeira es lo que realizamos, ¿no? Pero si no tenemos esta conciencia de la base afro en México, en los barrios, en este caso del centro, pero en otras colonias, esto que comentaba Mariano de esta cita hermosa, ¿no? De Tepito, que es cábula y demás, es lo mismo que encuentras en Iztapalapa y en otros barrios, ¿no? Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Era eso, no sé quién vaya a comprar yogo. Rosita está comprando yogo, miren. Cualquier acto que nos empodere es un acto de colonizador y, por supuesto, la apropiación de nuestro propio cuerpo es una vía para eso. Me apropio de una cultura cuando tengo la capacidad de dialogar con ella. Si no solo la reproduzco, la copio. Y dice ahí, soy Rosalinda. Yo quisiera traer a la mesa mi experiencia personal. Yo dije al principio de la ponencia que yo tengo un proyecto de turismo cultural en Brasil, y fue muy difícil para mí lograr este proyecto porque yo fui acusado de la manera en que un capoeirista no muy diplomático podría acusarme
de estarme apropiando de la cultura de la capoeira. Y para mí fue un shock, ¿sabes? Para mí fue una cuestión que me costó mucho trabajo, porque yo estoy llegando, pues afortunadamente, con un buen conocimiento de causa, entendiendo, no sé, muchísimas cosas y tratando de ser lo más respetuoso posible con el desarrollo de mi proyecto. Y entonces el proyecto se empezó a mover muy bien, está súper bien situado en la ciudad donde yo vivo, y me empezaron a acusar y me empezaron a atacar, e incluso empecé a recibir amenazas, y porque cómo es posible que un hispano, que un mexicano esté tratando de proponer un proyecto de turismo cultural con capoeira sin ser afrodescendiente, sin ser baiano, y justo esta situación, este ataque estaba recibiéndolo por parte de una persona que era afrodescendiente, que era baiana, que era guía también, porque yo soy guía de turismo en Brasil. Entonces, para mí es una cosa que todavía me cuesta un poco de trabajo, porque fue una cosa que me puso en jaque. Y yo digo, pues es que yo no me estoy apropiando de nada, yo soy parte de la capoeira, y no importa si yo no tengo la tez de cierto color, o si yo no nací en tal lugar, yo sigo siendo capoeira, y me da gusto poder tener una experiencia en la cual pues estoy enalteciendo lo que creo que he aprendido. Y entonces pues me costó trabajo, todavía no es el proyecto, es un proyecto muy bien recibido por el público, pero desafortunadamente no muy bien recibido por los profesionales, y pues al final lo único que habla es el trabajo, ¿no? Entonces me ha costado trabajo, pero me ha servido mucho, porque también he aprendido justo, este término no lo conocía apenas hasta hace poco que empezamos a charlar al respecto con David, y me súper identifiqué con la idea, porque justo está pasando un poco eso con mi proyecto. Y bueno, ya Como nada más tú quería comentar eso. comprenderás, Juanjo, ser argentino y ser portavoz de la capoeira en México, o sea, ser pionero, digamos, de la capoeira en México, es algo así. Qué Yo duro, tuve ¿no? que aguantar rodas así ahí en Coyoacán de gente que venía supuestamente con derecho a traer la verdadera capoeira, ¿no? Y eso es algo que la capoeira rechaza mucho desde sus orígenes. Todo el mundo, bueno, todo Curió dice mucho, ninguém é dono da cocada preta, ¿no? Nadie es dueño, ¿no? Entonces, estas son lecciones que la capoeira ya ha incorporado en su propio acervo. Es muy interesante lo que cuentas. Gracias. Vamos a poner... La capoeira en México nació latinoamericana, mira nada más. Pues estamos 10 minutos fuera de tiempo. Hemos encontrado un montón de ideas excelentes, un montón de líneas de conversación muy buenas. Entonces yo creo que esta siempre es una súper buena oportunidad para entender que la capoeira también se habla, que también es una cosa que debemos de sentarnos a conversarla, que nos sentemos... O sea, hay muchísima gente muy profesional, como estas tres profesionales de la capoeira y académicos, porque eso es lo que son, que están también dedicándole tiempo a estudiarla, que están dedicándole tiempo a pensar al respecto de ella, y que si bien nos encanta ir a la roda y echar maromas y echar patadas y todo lo demás, yo creo que es súper enriquecedor que nos sentemos a ver y a pensar qué hay detrás de lo que sentimos, qué hay detrás de la manera en que nos movemos, y qué hay detrás de todo pues todo este bagaje que estamos creando, toda esta herencia que estamos trayendo, y que hoy nos define de una manera completamente distinta. Entonces yo invito a toda la comunidad a que se siga acercando, que se acerquen a sus maestros, que se acerquen a sus otros compañeros, y que hablen de capoeira, porque la capoeira no nada más se juega, la capoeira no nada más se canta, la capoeira también tiene que hablarse, eh, y tiene que hablarse con los capoeiristas y los que no son capoeiristas también. Entonces, ese vendría siendo algo así como mi cierre. Me gustaría que cada uno de nuestros ponentes nos dejara alguna idea, algún mensaje para cerrar, y en lo que salen los últimos comentarios para compartirlos. Y bueno, pues quien quiera tomar la palabra, es más, lo voy a hacer para que no se hagan bolas. Vamos a empezar con Mariano, y de ahí nos vamos en el mismo orden. Vas, Mariano. Con un poco de retraso. Mientras voy a bailarles.
Bueno, me voy a brincar con Eric porque Mariano creo que tiene un retraso bárbaro. ¿Vas, Eric? Sí, Eric. pues nada, antes que otra cosa, agradecerles. Realmente yo celebro mucho que tengamos este tipo de encuentros. Voy a hacer un pequeño spoiler, sin decirles si va a haber tres Spider-Mans o no, pero sí comentarles que próximamente va a haber un libro muy importante, muy interesante, que es una gran joda de capoeira con académicos y con practicantes de capoeira de varios países, de varias lenguas. Y yo creo que es bien importante que empecemos a tener estos encuentros, que empecemos a construir una tradición. Me parece que ya hay una tradición de pensamiento sobre la capoeira de México, escrita por mexicanos y mexicanas y por otras personas que vienen de otras naciones, pero que han hecho su trabajo de capoeira aquí en México, como es el caso de Mariano. Y celebro mucho. Yo creo que en la medida en la cual, decía la gente, seamos más profesionales, en la medida que estudiemos más, que tengamos un mayor desarrollo de conceptos, creo que podemos llevar la capoeira a hacer esta promesa de patrimonio inmaterial de la humanidad, y también una fuente, una forma de construir mejores ciudadanías, más conscientes, políticamente más fuertes y que nos ayuden a construir una mejor humanidad en esta época pospandémica. Entonces, pues agradecerles y estar siempre a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias. Eric, ¿nos dejas por favor algún contacto o algo, cómo te podamos encontrar en Twitter o en el Facebook o en algún lado, por favor? Creo que sí, se los pongo aquí en los comentarios del chat de Facebook, ¿vale? Perfecto, gracias, Eric. Ahora sí, Mariano, es tu turno. Sí, disculpen, de repente se me va el avión. Pues nada, yo creo que sí hay muchas. Mira, es muy raro que en un arte marcial o en alguna expresión deportiva o incluso cultural se produzcan este tipo de reflexiones, ¿no? Yo creo que sí, la capoeira nos brinda muchos elementos para pensarnos a nosotros, no sé si deconstruirnos, no sé si utilizar esa palabra, pero sí digamos, sí, para pensarnos, para reflexionar, para intercambiar, para yogar, ¿no? Pensamientos, ideas, emociones, ¿no? Una experiencia que me parece muy notable es el trabajo del grupo Camaradaje, ¿no? que ha trabajado a partir de la capoeira una reflexión acerca del género, ¿no? Me parece muy interesante. Por ejemplo, ese tipo de experiencias, nosotros en Bandas así, desde hace rato estamos haciendo trabajo social, ¿no? Social, cultural, con la capoeira y con otras cosas. Ahora estamos en un rollo de radio, ¿no? Radio banda. Pero siempre con ese espíritu, ¿no? Y ese espíritu nutre muchas cosas, ¿no? Entonces, pues nada, esto yo creo que es una expresión más de todo eso y también agradezco a Longi y a toda la banda seguirnos conectando y seguirnos permitiendo intercambiar estos juegos de palabras, de pensamientos y de experiencias. Muchas gracias, Mariano. Mariano, ¿nos dejas tu correo, tu teléfono, tu Twitter, lo que tengas? ¿Lo puedes decir ahí para todos, para que se pongan en contacto contigo? Mira, tengo un correo electrónico que es mar30ian08 y un Facebook, Mariano Andrade. Ahí andamos. Gracias, Mariano. Vale. David Viriba Branca. Bueno, pues igual que mis anteriores compañeros de la mesa, nada más, igual agradecerles mucho, especialmente tanto a Juanjo como a Eric como a Mariano por haber reaccionado prontamente a una mesa que realmente sacamos así medio de la manga la semana pasada, platicando con Adolfo, así de, oye, yo estoy haciendo cosas de colonialidad, hay que hacer una mesa de esto en el encuentro. Y en una semana respondieron, armamos mesa, ponencia, y digo, al parecer fue un tema muy bien logrado porque tenemos comentarios, un montón de comentarios y sigue la discusión desarrollándose en el chat. También me da mucho gusto. Muchas gracias a todas las personas que han estado comentando en el chat.
Por ahí dice la manita que para la próxima mesa deberíamos invitar a Rosita y a Tiare. Sí, justo me quedé se me quedó pendiente incluir también a una mujer capoeirista en la mesa para hablar como de estos temas. Hubiera sido como muy interesante, pero la premura fue como bueno, ya, los primeros se contesten ya, ¿no? Pero a lo mejor una cosa medio como provocación sobre todo para mis compañeros que ya trabajan como en universidades, igual así, que no son simples estudiantes doctorantes. A lo mejor si este tema realmente tiene tan buena recepción, valdría la pena pensar en una antología, una revista, un congresito, un algo, ¿no? O una plática, algo así, ¿no? Para seguir como con este diálogo. Igual lo dejo hacia el aire y pues me despido agradeciéndoles mucho a todos, a Longi Dumar, desde luego, a todos los que han comentado. Muchas gracias. Voy a poner el último comentario de Sohizo. A mí me parece interesante cómo el término apropiarse tiene una connotación mala. Yo creo que el apropiarse de algo no necesariamente tiene que ser algo malo. Dentro de capoeira incluso me parece que apropiarse de ella es aportar y proyectar tu identidad dentro de ella para compartir con los demás. Y bueno, ha habido comentarios, como dijo muy bien David, ha habido comentarios todo el tiempo. Nosotros justo, alguna vez ya había comentado con David y creo que también lo comenté con Eric, habemos ñoños de la capoeira que nos encanta clavarnos en este tipo de cosas. Nos gusta la academia, nos gusta la investigación, nos gusta la historia, nos gusta saber muchos detalles y nos gusta echar maromas y nos gusta echar patadas y nos gusta cantar y todo lo demás. Entonces, yo creo que la capoeira tiene como esa magia y ese poder de ser tan multidisciplinaria y tan llena de partes que podemos tomar de todas esas partes y agarrar la que más nos gusta para exaltarla y saber un poco de todo. Y creo que se lo escuché decir alguna vez a Lobo, a Contramestre Lobo de Longi Dumar, que somos un poco de todo, somos poetas, somos magos, somos malabaristas, somos científicos, ¿sabes? Y es verdad, y a veces me dicen, no, pues es que la capoeira es un poco de todo, ¿no? Y no es una cosa sólida, y es más sólida porque es un poco de todo, y eso me gusta mucho a mí. Bueno, podemos seguir eternamente hablando aquí, entonces ya nada más, yo voy a dejar mis datos. Mi proyecto se llama Capoeira para ti es con Y. Mira, me voy a echar el comercial completo. Capoeira para ti. Quien quiera ver, tengo algunas cosas de historia ahí en línea que podría compartir con ustedes. Yo estoy seguro que cada una de estas personas aquí tiene un montón de cosas que compartir. Eric tiene varios documentos que con todo gusto yo estoy seguro que él quiere que todo el mundo los lea, David también, Mariano también. Entonces, acérquense, sigan haciéndonos preguntas, que la curiosidad nunca se acabe. Y pues si ya no hay más nada que decir, quiero agradecer nuevamente al foro, al 23º Encuentro Nacional de Capoeira, que ahorita se me olvidó cuál es ayúdame, aquí está abajo, Na Volta do Mundo. Y bueno, estoy muy contento para poder participar, aún estando lejos, y yo creo que todos estamos contentos de hacerlo. Y si no hay más nada, pues nos vemos en la próxima. Y pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima otra vez. Un abrazo y Axé muito capoeira. axé. Muchas gracias. Obrigado aí. Forte axé Valeu. para vocês.